¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a La Manzana Mordida. Hoy toca hablar de iOS 17 porque ayer fue presentado por Apple en la WWDC y en este vídeo pues vamos a repasar sus principales cambios, pero además, como ya la he instalado en mi iPhone, también os voy a mostrar todos esos detalles que Apple no mostró en el evento, pero que también son nuevos en esta actualización. Ojo, con esto no quiere decir que sea una actualización que me haya entrado por los ojos. A ver, iOS 17 es una actualización bastante continuista y de la que yo particularmente esperaba más. No obstante, pues bueno, hay algunos cambios y los vamos a repasar todos en este vídeo, que, como digo, va a ser lo más ágil posible. Ya iremos profundizando a lo largo de los próximos meses, porque hasta que salga en septiembre queda tiempo, en cada una de las novedades más importantes. Lo primero es la lista de dispositivos que van a ser compatibles con iOS 17. Eso es lo primero que tenéis que saber. Son estos. Todos los iPhone desde el iPhone SE de segunda generación y el iPhone XR en adelante. Es decir, se quedan fuera los iPhone 8 y 8 Plus y también el iPhone 10. Ahora sí, vamos a ir repasando todos sus cambios. Ahora tenemos un nuevo modo que se activa cuando el iPhone se encuentra en posición horizontal y conectado a la corriente para mostrarnos todo tipo de información que nosotros podemos seleccionar en base a nuestras preferencias. Ahora mismo no tengo una base para poder mostraros, pero en el evento sí que pusieron algunas imágenes para que veamos las posibilidades que vamos a tener. Además, esto yo pensaba que iba a ser exclusivo de los iPhone 14 Pro y Pro Max y no, esta funcionalidad también está disponible en equipos más antiguos. En iOS 17, por supuesto, contamos con un nuevo fondo de pantalla dedicado a este sistema operativo que además tiene dos versiones, una en modo claro y una en modo oscuro. Si abrimos la biblioteca de fondos de pantalla, ahora tenemos también una nueva categoría llamada caleidoscopio, con diferentes opciones que podemos escoger. También se ha visto modificado el fondo de pantalla de astronomía, que ahora nos permite poder visualizar más planetas, como por ejemplo Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y ya que estoy aquí, aprovecho para hablaros sobre las fuentes de letra, que ahora nos permiten ajustar mucho más el grosor de la pestaña de la hora, así que podemos hacerla más finita o más gruesa en función de lo que nos apetezca en cada momento. Nos vamos a la pantalla de inicio. He creado esta pantalla con widgets para mostraros los nuevos widgets interactivos, y es que ahora con iOS 17 vamos a poder interactuar sobre ellos. Por ejemplo, puedo darle al play desde el widget de la música para comenzar a reproducir una canción. Además, me gusta mucho la animación de cómo el widget cambia de color en función de lo que vamos reproduciendo. O también podemos ir encendiendo las diferentes bombillas que tengamos conectadas dentro de la app de casa y también podemos ir apagando todas estas cuando queramos dejar de usarlas. Todos estos widgets nos evitan tener que abrir estas aplicaciones para ejecutar dichas acciones. Por supuesto, cuando salga la actualización, los widgets interactivos no serán solo con las aplicaciones de Apple, sino que los desarrolladores de terceros irán actualizando sus apps para que también se puedan utilizar con otras aplicaciones de la App Store. AirDrop ha recibido algunas mejoras. Por ejemplo, ahora nos permite transferir fotos, vídeos o archivos que hayamos seleccionado previamente simplemente acercando el iPhone a otro. También anunciaron Name Drop, que esta función lo que permite es que puedas interactuar con otra persona y acercando tu iPhone sobre el suyo podáis intercambiar vuestros contactos. Cambiamos, vamos a hablar ahora del teclado, que ha recibido dos mejoras con iOS 17. Una de ellas es que ahora las palabras autocorregidas están subrayadas temporalmente para que sepas lo que ha cambiado y puedas volver a la palabra original con un solo toque. La otra mejora, por desgracia, solo está en inglés y es la predicción de las palabras que el sistema entiende que vas a querer escribir antes de terminar de escribirlas, para que así, con un simple toque, puedas completar una frase sin necesidad de escribirla hasta el final. Pero como digo, esto en español no va a estar disponible. Nos vamos a la app de mensajes, que ahora ha renovado su interfaz para mostrarnos todos los complementos que están integrados dentro de esta app. Antes aparecían en una fila encima del campo de texto y ahora los veremos dándole al iconito del más que hay en la esquina inferior izquierda. Por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer ahora es poder crear nuestros propios stickers directamente desde esta aplicación. Y es que ahora mismo, dando a esta opción, podemos elegir una fotografía de nuestra biblioteca para convertirla en un paquete de stickers que luego podemos enviar a un contacto rápidamente. También vemos un nuevo menú llamado Comprobación, que nos permite avisar a nuestro contacto cuando vayamos a llegar a nuestro destino. Y ojo, fuera bromas, esto me parece una muy buena función porque nos permite compartir la ubicación actual de forma limitada o completa. Y en esta última se muestra el trayecto que llevamos recorrido, la ubicación de la última vez que se desbloqueó el iPhone, la ubicación en la que esa persona se quitó el Apple Watch e incluso información sobre la batería y la señal de red de los dispositivos. Como digo, esto me parece
de verdad, un gran añadido, sobre todo para padres que tengan hijos con un iPhone y que quieran seguir su ruta en todo momento. Más ahora que, por desgracia, están subiendo un montón los casos de desapariciones o secuestros. Así que tener un control en todo momento de esto, de verdad, es, vamos, más que bienvenido. Y en los ajustes de privacidad y seguridad han añadido una opción que permite bloquear el contenido sensible que recibimos por la app de mensajes, ya sean fotos o vídeos. Contenido sensible, véase por ejemplo imágenes que puedan ser pornográficas, etc. Esto sobre todo pues enfocado para evitar que los niños vean fotografías que a lo mejor pues no tenían por qué ver. Esta información Apple la bloquea gracias al aprendizaje automático del propio dispositivo, por lo que esas imágenes no son accesibles por parte de Apple, sino que el sistema operativo y el chip del propio iPhone es el que se encarga de hacer este proceso. Han querido matizarlo en un comunicado que hay sobre esta función. Cambiamos de aplicación, nos vamos a Mapas, y es que ahora Mapas ha añadido en los ajustes de la aplicación la posibilidad de poder descargar mapas sin conexión. Podremos elegir una zona concreta y descargarla automáticamente. Además tiene la opción de que se actualice automáticamente, de forma que si ese mapa tuviera alguna actualización, pues porque ha habido alguna obra y han puesto una rotonda donde antes no la había o cosas por el estilo, se va a actualizar de forma automática. Cuando instaléis iOS 17 y la primera vez que abréis la app de teléfono os va a salir esta pantalla que os voy mostrando y que lo que hace es explicarnos que podemos cambiar la apariencia de nuestra ficha de contacto para hacerla más personal, y así que cuando llamemos nosotros a un contacto que tengamos en nuestra agenda, que tenga iPhone por supuesto y también iOS 17, le salga en su pantalla de bloqueo pues esta animación pues que bueno pues combina una fotografía o un emoji, lo que queráis poneros, con vuestro nombre detrás y la hace un poquito más atractiva. También presentaron la funcionalidad Voicemail, que esta función lo que permite es poder ver una transcripción en tiempo real del mensaje que te está dejando una persona en tu buzón de voz. Pero tengo malas noticias, esta función no la vamos a ver en España. Esta función está solo disponible en inglés y en los Estados Unidos y Canadá. Otra función que anunciaron es la que te permite dejar un mensaje de vídeo o de voz en la aplicación de FaceTime cuando una persona a la que has llamado no te coge la llamada. Nosotros en los recursos que os estamos poniendo no puedo mostraros mucho porque la persona a la que he llamado no tiene iOS 17, por tanto no me dejaba marcar la opción de grabar vídeo, pero bueno, lo mostraron en el evento. Los ajustes de contraseñas se han modificado añadiendo dos nuevas opciones principalmente. Una de ellas nos permite borrar automáticamente los códigos de verificación en la app de mensajes y mail después de rellenarlos automáticamente. Y también ahora podremos compartir contraseñas con la familia, así como llaves de acceso, para que se sincronicen automáticamente con todos los dispositivos del grupo familiar. Y ojo, porque también podremos compartir contraseñas con personas que pertenezcan a un grupo que podemos crear que no sea necesariamente el mismo que tenemos en familia. Cambiamos, nos vamos a la app de música, que también ha añadido una funcionalidad muy pedida, muy solicitada por los usuarios que venían de Spotify, y es el encadenamiento de canciones, el cual va a estar disponible con iOS 17 y va a permitir, pues eso, que haya una transición suave entre una canción y otra, ¿no? También en esta hoja de bienvenida nos muestran cómo SharePlay también va a estar disponible para CarPlay, de forma que toda la persona que quiera compartir contenido contigo puede reproducir esa música que comparte a través de tu coche. También un detalle que cambia dentro de la aplicación de música es el reproductor de la parte inferior, ese reproductor que vemos cuando navegamos por la interfaz de la app, que nos permite pausar o reproducir el contenido en ese momento. Vamos con Siri, la cual se ha actualizado, y miradme bien, lo hago entre comillas, se ha actualizado añadiendo dos mejoras principalmente. Una es que se ha simplificado el comando de activación. Ahora vamos a poder elegir entre el comando clásico, el Hey Pili, o el comando, ahora que es más simplificado, que es simplemente diciendo Pili. ¿Me entendéis, no? Tenemos esas dos opciones, podemos elegir una u otra. Lo malo, que es solo en inglés. ¿Qué os parece? Solo en inglés y, ojo, está limitado a Australia, Canadá, Gran Bretaña y Estados Unidos. Vergonzoso, vamos. Y otra de las mejoras, esta no la dijeron creo en el evento de Apple, pero sí en su página web, es que ahora podemos encadenar acciones que pedirle a Siri sin necesidad de tener que activar el comando de voz. Podemos abrir Siri, pedirle una cosa y acto seguido volverla a pedir más cosas sin tener que activarla continuamente. Pero ¿sabéis qué? Solo estará disponible en inglés y en los países que os acabo de comentar. Vale, seguramente lo de Siri no te ha gustado, pero si te está gustando el vídeo, por favor, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte, por supuesto, los futuros vídeos que vamos a ir subiendo, que viene mucho contenido de esta WWDC. Venga, continuamos y ahora vamos a hablar de la aplicación de diario, la cual, ojo, va a salir a finales de año.
¿vale? No va a salir seguramente con iOS 17, sino que saldrá pues a lo mejor para noviembre o diciembre, pero que ya Apple nos mostró en su evento. Es una aplicación que lo que nos va a permitir es ir registrando nuestros momentos de cada día gracias a sugerencias proactivas que da el propio dispositivo en función del uso que hagamos de él. De todas formas, ya digo, cuando salga la aplicación haremos un vídeo correspondiente. Cambiamos de app, nos vamos a la app de salud, la cual en la pantalla principal, en la pantalla de bienvenida, pues bueno, ahora tiene un pequeño lavado de cara, nada, pues con un poquito de transparencia, pero lo importante viene si nos metemos a los datos que va recopilando, y es que ahora tenemos una nueva medición que permite registrar el estado de ánimo. Vale, a través de este control podremos ir marcando pues cómo nos sentimos en cada momento, pues si nos sentimos más animados, menos animados, a través de una serie de preguntas y que luego se irán registrando. Además, la primera vez que haces un registro de tu actividad, te dice si quieres recibir notificaciones para que te recuerde ir añadiendo tu estado en días posteriores. Apple también añadió una nueva funcionalidad para proteger nuestra salud ocular. Si nos vamos a los ajustes de tiempo de uso, veremos esta opción que bueno, es cuanto menos curiosa. Lo que hace es avisarnos cuando detecta que llevamos durante mucho tiempo el iPhone muy cerca de nuestros ojos. Pero es curioso que esta función la hayan anunciado el mismo día que han anunciado un producto, las Apple Vision Pro, que tienen 2 espejos 4K a milímetros de los ojos. Curioso, ¿no? Cuanto menos. Vamos a repasar ahora rápidamente algunos ajustes también relacionados con accesibilidad, como por ejemplo este que se llama Voz Personal, una función que permite al iPhone registrar tu voz y usarla para leer el texto en voz alta a través de los altavoces del dispositivo o durante las llamadas. Cuando le des a crear una voz, lo que te va a hacer es darte una serie de frases que vas a tener que ir leyendo en voz alta, y como veis en el cartel que os muestro en pantalla, dice que es un proceso largo, que puede durar alrededor de 1 hora. Haremos un vídeo sobre esto, al igual que haremos un vídeo sobre las nuevas mejoras también dentro de VoiceOver. Y es que ahora podremos activar un modo de detección que funciona con la aplicación de lupa y que nos permite interactuar con texto al que podemos apuntar con el dedo, el que detecta automáticamente la cámara, que pueden ser, por ejemplo, el modo para detectar personas cercanas, puertas e incluso describir la escena y personas que detecte la cámara. Yo, por ejemplo, cuando estaba haciendo esta demo me ha detectado perfectamente que el ordenador que tenía era un ordenador portátil, ¿no? El MacBook. También se ha añadido dentro de accesibilidad la funcionalidad de acceso asistido. Con esta configuración que podemos realizar, se va a simplificar la visión de las apps del sistema para que facilite la experiencia de usuario para personas que puedan tener dificultades visuales o algún problema visual. Yo he estado haciendo algún ejemplo que os estaré poniendo, aunque de momento no va muy fina. Cuando ya funcione mejor, pues seguramente hagamos un vídeo dedicado. Safari ahora cuenta con perfiles que podemos personalizar para cambiar las páginas que nos va a mostrar en favoritos cuando trabajemos con esta aplicación. Yo, por ejemplo, he creado un perfil que es de trabajo y que me va a mostrar los marcadores relacionados con la manzana mordida. Entonces yo, cuando me meta a Safari y seleccione este perfil, se me muestran estos marcadores y no me muestra todos los que tengo por defecto. Por ejemplo, cuando lo quito, pues ya vuelven a aparecer todos. Esto puede venir muy bien si lo que quieres es enfocarte en una cosa y que no te distraigan el resto de páginas. La búsqueda en Safari también ha mejorado y ahora es más proactiva, sugiriéndote posibles datos que cree que puedes querer buscar. Por ejemplo, yo he hecho la demo con el Real Madrid, ¿no? He puesto Real Madrid y ya me está sugiriendo el último resultado por si es lo que quería buscar. También han añadido mejoras en la navegación privada, como la posibilidad de poder bloquear esta navegación para que solo podamos acceder nosotros si desbloqueamos con el Face ID, y luego, por supuesto, otras que comentan en esta página cuando abres por primera vez esta funcionalidad. Y ya que hablamos de las búsquedas, nos vamos a la pantalla de inicio y si abrimos el Spotlight, ahora este se ha mejorado, mostrando un nuevo diseño para muchos resultados. Por ejemplo, digamos que ahora se adapta a los colores de los iconos de la app, véase Facebook, o también a los de las búsquedas. Yo he hecho la demo, ¿no? Os lo habré mostrado con Facebook y Fernando Alonso. Bueno, pues digamos que esa parte superior se adapta un poco a la búsqueda que has hecho. Pero no queda ahí la cosa, también es más proactivo a la hora de permitir ejecutar acciones directamente desde él. Yo he puesto, por ejemplo, 10:30 y ya me ha sugerido crear un evento en el calendario para las 10:30 de la noche. Además, todo de forma automática. Vamos con la app de recordatorios, que también añade algunas cositas
interesante, sobre todo la de la lista de la compra, ¿vale? Cuando creas una lista de la compra tienes que elegir específicamente qué es una lista compra, y ahora lo que va a permitir es poder filtrar de forma automática todo lo que vas añadiendo a ella en diferentes categorías. Como estáis viendo en la demo que os he mostrado, ordena perfectamente la leche en los lácteos, el pan en los cereales, en fin, está súper bien. También ahora en la app de recordatorios vamos a poder cambiar la vista de estos para verlo por secciones o en columnas. Si tienes unos AirTag, que sepas también que la app de buscar ahora te va a permitir compartir estos con otras personas. Y por último, si nos vamos a la app de notas, también veréis esta nueva pantalla donde te explican de forma resumida que ahora vamos a poder utilizar enlaces en las notas para enlazar con otras notas, crear bloques de citas e incluso continuar una nota en Pages para poder tener más opciones de personalización en esta. También en el evento nos mostraron cómo se puede trabajar mejor con archivos PDF dentro de notas. Aunque fue una demo que hicieron específicamente para iPadOS, bueno, al final la aplicación de notas de iPadOS es idéntica en el iPhone. Seguramente me haya dejado cosas, pero quería hacer el vídeo lo más ágil posible y ya en futuros iremos desgranando las cosas más a fondo y con más calma. Así que nada, dejadme en los comentarios qué os han parecido estas novedades de iOS 17. En cuanto al rendimiento, todavía es pronto. La instalé hace unas horas, así que dadme unos días que la vaya probando y haré un vídeo para contaros pues qué tal está siendo mi experiencia con iOS 17. Tanto en el iPhone 14 Pro como, ojo, también en equipos más antiguos, porque tengo previsto instalarla también en mi iPhone 11 y en unos días haré un vídeo para contaros qué tal la experiencia. En cuanto al método de instalación, ya sabéis, tenéis que tener una cuenta de desarrollador o descargar un perfil. Os dejaré un tweet en la descripción donde, explican un posible método, aunque yo desaconsejo, por supuesto, instalar esta beta por el momento. Esperaros a la beta pública que saldrá en el mes de julio. Dicho esto, me despido. Si os ha gustado, un like, suscribiros, activar las alertas y nos vemos muy pronto con más contenido aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!